Es un nombre muy conocido, por lo menos en nuestra cultura. Es también que es un libro bastante olvidado, ¿no? Bastante ignorado, podemos decir. Y yo creo que una de las causas puede llegar a ser que está ahí muy pegadito al libro de Nehemías y que prácticamente son muy parecidos en sus relatos, si bien no son las mismas cosas. Uno puede llegar a confundir que está hablando de lo mismo y perderse de esa bendición que representa el libro de Esdras para nuestra vida, sobre todo recordando a ese Dios que está activamente obrando en su pueblo para que su voluntad sea prosperada. El nombre Esdras significa el Dios que ayuda, ¿se acuerdan? Eso lo veíamos en el primer miércoles que iniciamos con este libro, y hoy, con la ayuda de Dios, consideraremos el capítulo 3. Nuestro hermano Nelson estuvo compartiendo el miércoles pasado y veíamos ahí, un capítulo, que está lleno de genealogías, lleno de familias, lleno de nombres, y eso lo que nos permite ver no solamente es el cuidado que el pueblo tenía que tener para identificar a cada familia, y como bien decía nuestro hermano, el propósito de eso era evidenciar el cuidado de Dios sobre su pueblo, porque era necesario que ese pueblo prevaleciera en el tiempo y continuara existiendo, porque de ese pueblo Dios había prometido iba a nacer el Salvador, ¿no? Y puntualmente de una tribu en particular. Por otro lado, también esto nos ayuda a recordar, hermanos, que Dios no es un Dios general, un Dios de masa, un Dios de multitudes, y sí que lo es, ¿no? Dice el libro de Apocalipsis que en esa visión celestial que tiene y que se le revela a Juan, dice que él vio a una multitud sin número, imposible de contar, de toda lengua, pueblo y nación, que eran los redimidos del Señor. Pero puntualmente, cuando nosotros miramos las genealogías, como aparece en el capítulo 2, lo que Dios nos permite ver es el conocimiento que Él tiene de cada individuo. Dónde nació, en qué pueblo, a qué familia, cuáles son sus padres, cuál es su herencia. Él conoce a cada uno de los seres humanos que pisan esta tierra. Él los crea, Él los sostiene, Él conoce, a cada uno de ellos. Y eso es lo que veíamos en el capítulo 2, ¿no? Cómo Dios en el tiempo, a pesar del exilio, a pesar de que habían sido llevados cautivos por el ejército de Babilonia, ahora Él los está trayendo de vuelta y está de alguna manera identificando, ordenando a la nación por sus tribus, por sus familias. Y el capítulo 3 continúa en esa dinámica donde Dios continúa restableciendo, como refundando la nación, ¿no? Recuerden, la nación está devastada, no solamente en la parte social, donde nadie sabe a qué tribu pertenece, sino que la nación toda, la parte, el edificio, los muros, el templo, todo fue destruido, todo fue devastado. Bueno, podríamos pensar una imagen en nuestra mente, un terremoto a gran escala, ¿no? Donde todo lo que uno conoció con los lugares históricos, con ese lugar que era muy familiar para nosotros a causa de ese terremoto, deja de existir y ya no reconocemos nada, solamente hay ruinas, hay montañas de escombro, hay cosas rotas que nadie puede entender qué pasó. Bueno, algo similar es lo que los hebreos que llegan a Jerusalén después de su exilio en Babilonia, es ese el panorama, ¿no? Es ese la imagen que encontramos. Y dice el capítulo 3, versículo 1, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y su hermano, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él
holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos, de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocausto cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo de la nueva luna, de las nuevas lunas, y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Bueno, vamos a tratar de avanzar hasta el versículo 6, y vamos a ver en estos versículos, bueno, la enseñanza para nosotros en esta tarde. Lo que nosotros vamos a ver a partir de todo el libro, o a través de todo el libro, es como que Esdras está actuando como si fuera un cronista, como un periodista, esos que son los enviados a lugares de catástrofes o a países en guerra, y la tarea de ellos es narrar, es contar desde su propia óptica, con su propia mirada, lo que encontraron en ese lugar. Y Esdras, al igual que Nehemías en su libro, es como actúan, ¿no? Van haciendo un relato de todas las cosas, ¿no? De cómo volvieron a Jerusalén, cómo encontraron el lugar y cómo fueron avanzando en la reconstrucción de la ciudad. Bueno, eso es lo que vamos a ver rápidamente en esta noche. Quiero, hermanos, que oremos una vez más y le pidamos al Señor su ayuda y que se haga presente en medio nuestro por su palabra. Señor, Padre, gracias por este tiempo que tú nos das, nos regalas en tu misericordia para, Señor, sentarnos ante tu palabra y abrir nuestro corazón, nuestra mente para ser sembrados, edificados por tu Espíritu. Señor, necesitamos tanto de ti que tú nos hables en esta noche. Señor, que tú nos animes, nos desafíes a confiar, a creer en ti, Señor, y que el pasaje de esta noche sea lo que tú utilices, Padre, para hablarnos, para enseñarnos, para fortalecernos, para desafiarnos, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y tiene poder para obrar en la vida de tu pueblo, Señor. Y sabemos que tu Espíritu, que está en cada uno de tus hijos, en nosotros, en tu iglesia, tiene la tarea, Señor, eficaz de enseñarnos, de hablarnos, de confrontarnos en nuestro pecado y de darnos la luz necesaria para que podamos entender lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. Padre, en esta noche necesitamos que tú nos visites y que por medio de tu palabra nos hables y nos enseñes cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito para nuestra vida. Señor, te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, el versículo 1, hermanos, del capítulo 3 dice: cuando llegó el mes séptimo. Bueno, ellos, como veíamos en el capítulo 1, a raíz de ese decreto del rey Ciro, él pregona un edicto y él manda a convocar a todos los que son parte de la nación de Israel y que puedan dejar la tierra de Babilonia y volverse a Jerusalén. La idea es que ellos puedan volver para reedificar. A partir de ese momento se cree que gran parte de la nación, no toda, pero gran parte de ella, salió para volver a su tierra, pero fundamentalmente para cumplir con el edicto del rey Ciro, que era, dice el versículo 2, haya dicho Ciro, capítulo 1, versículo 2, haya dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Bueno, ese es el propósito. Él envía a parte de la nación cautiva para que puedan volver a su tierra con un propósito. Hay una finalidad, no es que solamente ellos tienen que volver a su tierra, a establecerse como antes, como una nación. No, hay un propósito
y eso es que el templo de Dios sea restaurado. Dice versículo 6 del capítulo 2, 64 del capítulo 2, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337. Bueno, los que eran judíos o hebreos eran la cifra del versículo 64. 42.360 personas fueron los que salieron y llegaron hasta esta nación devastada, y ahí comienzan su peregrinar, que se cree que fue un periodo de 3 meses que estuvieron viajando desde Babilonia a Jerusalén. Pero si ustedes notan, versículo 1 del capítulo 3, dice que en el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades. Bueno, esto implicaba que ellos tuvieron 3 meses de viaje hasta Jerusalén, una vez que llegaron a Jerusalén y que fueron encontrados en el padrón que vemos en el capítulo 2 y pudieron identificar a qué familia pertenecían y si estaban escritos en el libro. Cada uno se volvió a su tierra, a la tierra que posiblemente correspondía para cada tribu que le había sido asignada por medio de Dios, y ellos tenían que ahora no solamente ir a esa tierra, sino que ahora tenían que acondicionar un lugar donde vivir, y eso fue lo que pasó. Dice que luego que los hijos de Israel, ya establecidos en sus ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. Bueno, esa palabra, que ya se habían establecido, significaba eso, que los primeros meses después de su viaje, de su éxodo, de este segundo éxodo a su tierra, bueno, ellos se abocaron a edificar sus propias casas y encontrar un lugar donde vivir. Hermanos, recuerden, la ciudad está devastada. No hay hoteles, no hay casas de familias que los pueda asilar por algún tiempo. No hay nada. Ellos tienen que, primeramente, acondicionar un lugar donde vivir, ellos, su familia, y era una ciudad que estaba completamente destruida. Así que, bueno, algunos consideran que el tiempo, el plazo que se tardó en hacer todo esto fue aproximadamente 4 meses. Tenemos 3 meses de viaje, 4 meses de preparar las viviendas, y entonces el versículo 1 nos dice que luego en el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. Bueno, el primer punto para nosotros en esta tarde, hermanos, va a ser que Dios obra por medio de un pueblo unido. Dios obra por medio de un pueblo unido. Ya hemos visto, Dios saca a su pueblo. Dios ha tocado el corazón de Ciro y movilizando a Ciro permite que su pueblo salga para reedificar la casa de Dios, el lugar donde el pueblo tenía comunión con Dios y con su palabra. Ahora el pueblo ya llegó, el pueblo ya se reubicó en su lugar, ya tiene su casa. Podemos decir que de alguna manera está organizado. Ahora lo que Dios va a lograr en ellos es la unidad. Y lo notan ahí en el versículo 1, en la segunda parte, cuando dice que el mes séptimo, cuando ellos ya estaban establecidos en sus ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Bueno, el primer punto es Dios obrando en la unidad de su pueblo. Dios obrando en la unidad de su pueblo. El mes séptimo era algo importante para ellos como nación. Si ustedes leen y si me acompañan por un momento ahí en Levítico 23:34, dice el Señor: habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de este mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos, se celebrará al Señor por 7 días. Bueno, el mes séptimo comenzaba y desde el primer día era una fiesta, se tenía que celebrar una fiesta solemne a Jehová. Era una fiesta, había 3 fiestas que ellos no podían dejar de celebrar. Era la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la otra, la fiesta de las cosechas. Bueno, en esta ocasión, curiosamente, ellos salen de Babilonia, 3 meses de viaje, después de un tiempo de buscar un lugar donde vivir, ellos vuelven a Jerusalén
al comienzo del mes séptimo y al comienzo de la celebración. No es casualidad. Tranquilamente podemos ver a Dios obrando, articulando todas las cosas para que cada momento se dé según lo que Él ha establecido. Si ellos sin quisiera planearlos, esto era la mente de Dios que así lo había determinado, pueden llegar a Jerusalén, a la restauración del templo, en el mes séptimo, que era el mes donde ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos. Bueno, en esa fiesta era lo que a ellos les recordaba, la salida de Egipto. Era una fiesta donde ellos tenían que dejar sus casas y habitar en chozas que se hacían por medio de hojas de palmera y de otros arbustos, y ellos vivían ahí por una semana en ese lugar recordando su salida de Egipto, pero sobre todo recordando cómo Dios los había protegido en el desierto durante todo ese tiempo de peregrinar. Ahora ellos están siendo parte del segundo éxodo, que es el de Babilonia a Jerusalén. Y otra vez más, la intención de Dios es poder poner en sus mentes que así como Él había cuidado y protegido a la nación, a los padres de estos que están llegando ahora a Jerusalén, de la misma manera Dios los había cuidado, los había sacado de Babilonia y los iba a proteger para que pudieran volver a su nación. Bueno, este mes era un mes lleno de actividades religiosas y ellos posiblemente por todos los años que habían estado en Babilonia cautivos como pueblo, no tuvieron la posibilidad de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y es una fiesta especial, una fiesta que conmemora el cuidado y la fidelidad de Dios para con ellos. Bueno, dice el versículo 1, que el pueblo se juntó como un solo hombre en Jerusalén. Esta es una figura muy interesante, hermanos, que nosotros necesitamos considerar como iglesia. Nosotros como pueblo de Dios necesitamos considerar que Dios va a obrar en su pueblo por medio de la unidad. Dios ha logrado por medio del Evangelio y por medio de la redención de su pueblo unir un grupo de personas que posiblemente bajo ninguna razón estuvieran unidas. La razón de esa unión es Cristo, es la gracia de Dios, es pertenecer al mismo reino, es pertenecer al mismo pueblo. Bueno, es lo que el Señor nos está mostrando a través de capítulo 3. El pueblo se unió. Y cuando nosotros consideramos esta frase que Esdras está mencionando, es una frase interesante porque no significa que solamente se agruparon en un lugar, no significa que, caminaron hasta un lugar determinado y estuvieron todos juntos ahí al mismo momento. No, la idea que Esdras está comunicando en ese versículo 1, cuando dice que el pueblo se unió como un solo hombre, habla de que todos tenían un propósito en común, que todos tenían, como dice Pablo en Filipenses 2, una misma mente, un mismo sentir. Lo que los impulsaba a estar juntos, lo que los impulsaba a estar en ese lugar, no era el simple hecho de acompañar al otro, era estar ahí porque había un propósito celestial que era reconstruir la casa de Dios. Dice Hechos, el libro de Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Dice la primera parte, y la multitud de los que habían creído, la multitud de la iglesia, esos nuevos convertidos, se tenían un mismo corazón y una misma alma. Bueno, la palabra ahí puede leerse también como una misma mente. Bueno, curiosamente hay una similitud muy marcada entre Esdras 3:1 y Hechos 4:32. Dice Pablo en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente
y en un mismo parecer. Bueno, lo que Esdras está diciendo en el capítulo 3, versículo 1, cuando habla de que el pueblo se unió, se juntó como un solo hombre, está haciendo referencia a esto. Había una misma mente, había una misma, un solo corazón, una sola búsqueda, y eso era la reconstrucción del templo. Bueno, esto es algo que la iglesia debe considerar y aprender. El llamado de Dios a través del Evangelio no es hacer un grupo de personas que se reúne en un lugar determinado a una hora determinada. El propósito de Dios a la iglesia es que todos podamos tener un mismo corazón y una misma mente. Que no haya, dice Pablo, divisiones entre nosotros. Y lo más normal o lo más natural en una iglesia donde está repleta de pecadores imperfectos es que haya división. Es que cada uno busque su preferencia, sus gustos, sus deseos, y eso genera una grieta en el pueblo de Dios. Eso es humanamente hablando. Pero cuando pensamos en la gracia de Dios, cuando pensamos en el propósito de Dios para su iglesia, el llamado de Dios es que de parte de cada hijo de Dios, de cada miembro de la iglesia, debe poner de parte de sí mismo toda su disposición para que la unidad sea algo que reine en medio nuestro. Dice Pablo en Filipenses 2:2, siendo todos de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritus, dedicados a un mismo propósito. Bueno, ese es el propósito que Dios ha encomendado a cada uno de sus hijos. Esdras está mencionando esta figura hermosa, gráfica, de que el pueblo se unió como un solo hombre. Curiosamente, el Señor cuando habla de una figura de la iglesia, habla de la iglesia como su cuerpo. No habla de muchos cuerpos o de muchos miembros, habla de su cuerpo, mi iglesia. Bueno, esto también representa claramente la unidad que debe reinar en el pueblo de Dios. La figura de Esdras 3 nos recuerda la vida de la iglesia, donde debe haber unidad, donde debe haber unión, donde debe haber un mismo sentir en ese deseo de agradar a Dios y de honrarle en todo lo que hacemos. Hermanos, Dios, por medio del Evangelio, llama a los hombres, lo vemos en Efesios capítulo 2, llama a los hombres de distintas culturas, de distintos lugares, para que ahora sean, dice, por medio de derribar esa pared intermedia, un solo pueblo. Ya no hay ni judíos ni griegos, ahora hay un solo pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Y nosotros debemos ser conscientes de esa realidad, y nosotros debemos ser conscientes de que Dios obra por medio del Evangelio a la unidad de su pueblo. Es una contradicción hablar de que nosotros somos hijos de Dios y no tenemos unidad. Es una contradicción decir que nosotros creemos en el Evangelio y no ser precursores de la unidad en el pueblo de Dios. Debemos estar todo el tiempo, insistentemente, en lograr esa unidad en la iglesia de Cristo. Dice Juan 17:22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cristo, hablando de su comunión con el Padre, de su unión, nos habla de que ellos dos son unos. La Trinidad toda puede ser identificada como una sola. Cristo puntualmente acá en el pasaje de la oración, donde Él está orando por su pueblo, Él dice que su anhelo, su pedido a Dios era que ellos sean un solo cuerpo, así como el Padre y Cristo son uno. Bueno, la unión, la unidad es la marca característica del pueblo de Dios. Lo vemos en Esdras 3:1. El pueblo se unió como un solo hombre. No puede haber divisiones, hermanos. Y sí, va a haber cosas que atenten contra la unidad en el pueblo de Dios. Va a haber cosas. Somos pecadores, somos imperfectos y vamos a hacer todo lo posible para que la unidad, la armonía, la paz que pueda reinar en la iglesia sea alterada de una u otra manera. Pero debemos recordar siempre que el llamado de Dios a su pueblo es a la unidad.
a morir a nosotros mismos, a sacrificar la ofensa, a perdonar cualquier torpeza o cualquier enojo, cualquier malestar, porque Dios es glorificado a través de la unidad de su pueblo. Dice Nehemías 8:1, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Una vez más, la misma figura. El pueblo se unió. Y el pueblo acá se unió no para simplemente tener una charla o era una convocatoria más entre muchas, no. El propósito de esta unión era poder llevar adelante la reconstrucción del templo. El propósito de la iglesia no es simplemente juntar personas en un lugar. El propósito de la iglesia es que a través de la unidad de la iglesia, a través de la unidad de los miembros, a través de la unidad de cada persona, podamos reflejar la obra redentora y la gracia de Dios en su iglesia. Hermanos, el Evangelio es un Evangelio que nos llama a la unidad, a estar juntos, a estar unidos de la misma manera que leemos el capítulo 1, como un solo hombre, como un solo cuerpo, como un solo corazón, una sola mente, que procuran honrar a Dios a través de sus vidas. Capítulo 3 de Esdras, versículo 2 dice: entonces se levantaron los hijos de Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Hermanos, el segundo punto para nosotros es que se levantaron para guiar. En primer lugar, dice que el pueblo, mejor dicho, Dios, obra a través de la unidad de su pueblo. Dios va a derramar su bendición, Dios va a derramar su poder sobre un pueblo, su iglesia, que esté unida, juntos, como una sola mente, un solo corazón, que procura y anhelan agradar a Dios. En segundo lugar, se levantaron un grupo de hombres para guiar, para liderar a su pueblo. Versículo 2 dice que se levantaron los hijos de Josadac y los hermanos, y sus hermanos, y los sacerdotes Zorobabel y Salatiel, para edificar el altar de Dios en Israel. Bueno, es interesante esta frase, se levantaron. Bueno, ellos sabían cuál era su llamado, ¿no? Sobre todo el sacerdote sabía que su función en el pueblo, sobre todo en esta misión de restauración, era su tarea acompañar al pueblo, guiar al pueblo, pero también ocuparse de las cosas espirituales, de las cosas que ellos necesitaban saber en cuanto a Dios. Bueno, no se trata una vez más de un siempre levantamiento físico. No es que él se levantó de un lugar y fue hasta otro, sino que lo que se está comunicando es que ellos cobraron ánimo para trabajar, asumieron su responsabilidad y cumplieron el propósito que le había sido encomendado. La razón por la que ellos salen de Babilonia es para edificar casa a Dios. Ellos entendían cuál era su llamado, cuál era su propósito. Dios no los sacó a pasear, Dios no los sacó a un tour de visita en su nación. No, Dios los sacó por medio del edicto del rey Ciro para que la casa de Dios fuera restaurada. Lo que están haciendo ellos ahora con esta figura que dice el versículo 2, se levantaron, es que están asumiendo el rol que le había sido encomendado. El llamado de Dios fue a liderar un pueblo, a reconstruir la nación, a reconstruir el templo, a reconstruir el lugar de sacrificio. Dice Esdras 1:3, bueno, que el que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Bueno, esto es lo que ellos van a hacer. Y lo que dice el versículo 2, que se levantaron todos estos hombres y edificaron el altar de Dios de Israel. Bueno, cuando nosotros leemos así a simple vista, pareciera algo insignificante, pero tiene un valor importante poder entender que era necesario la
es la reedificación del altar. El altar era ese lugar previo al templo donde el sacerdote cada día ofrecía un sacrificio a Dios, un sacrificio por el pecado del pueblo, un sacrificio que era conocido como un holocausto, y ese holocausto era completamente, el animal era traído sobre el altar y era completamente quemado, y eso representaba que todo nuestro pecado, el pecado del pueblo, era cargado sobre ese animal y era consumido por el fuego, por Dios. Bueno, ese altar también representaba que había un medio de reconciliación con Dios. Dios había establecido, bueno, eso como una figura de lo que iba a ser mucho tiempo más adelante por medio de Cristo y con su muerte de cruz. Era un medio de reconciliación. El pueblo podía saber que estaba en comunión con Dios porque cada día el sacerdote ofrecía un sacrificio en el altar. Pero a causa de su pecado, a causa del exilio, a causa de la disciplina de Dios con la nación, no solamente el templo había sido devastado, sino que el altar del sacrificio había sido también derribado. Y esto era como una representación en donde Dios decía, bueno, no quiero tener ningún contacto, no quiero tener comunión con ustedes durante todo este tiempo. Ellos vuelven a la nación y lo primero que comienzan a reconstruir, no reconstruyen la base del templo, no reconstruyen las paredes, ni los muros, ni el lugar santísimo, ni nada, sino lo primero que ellos construyen es el altar. Y eso no es casualidad, no es algo más, porque es un mensaje en donde ellos están diciendo, donde Dios les está diciendo, si no arreglamos el conflicto del pecado, no va a haber comunión. No podemos tener relación, necesitamos previamente a cualquier contacto de Dios con su pueblo a tratar el asunto del pecado. Y para que ese sacrificio pudiera ser ofrecido era necesario el altar. Y lo primero que ellos hacen, versículo 2, es que ellos edificaron el altar a Jehová, Dios de Israel. Bueno, es interesante esto porque nos lleva a considerar que el pecado entorpece nuestra relación con Dios. El pecado no nos permite tener una relación con Dios. El pecado nos separa de Dios. Bueno, este altar representaba esa propuesta de Dios para que el hombre pudiera acercarse a Él y no ser consumido en su pecado. Bueno, sin altar era imposible el sacrificio, dice Hebreos 9:22. Según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso es lo que representaba el altar, el perdón de Dios por medio de derramar sangre de un animal inocente en favor de su pueblo. Lo que esto también apunta es una figura de Cristo. Él no solamente estaba diciendo es necesario tratar el pecado del pueblo por medio del sacrificio, o este es el costo del pecado del pueblo, sino que también está apuntando, está mencionando el Evangelio. Está diciendo un día el Cordero de Dios se va a hacer presente en la tierra, un día el Cordero de Dios va a venir a morir por su pueblo para salvarlo una vez y para siempre. Y desde ese momento nunca más ya va a ser necesario un altar. Pero mientras tanto era necesario que el altar estuviera presente. Bueno, ellos es lo que están reconstruyendo, es el altar del sacrificio. Hoy no necesitamos un altar de piedra como ellos reedificaron. Nosotros tenemos una cruz que representa el sacrificio eterno que fue entregado una vez y para siempre para el perdón y la reconciliación con Dios y nosotros. Esdras 3:2 nos cuenta qué es lo que pasó con el pueblo. Esto era lo que ellos sabían, esto era lo que ellos entendían, que era necesario ese altar para ofrecer un sacrificio. Pero nosotros, de este lado de la cruz, ahora podemos contemplar que eso apuntaba claramente al sacrificio de Cristo. Cristo vino, dice Hebreos, y ya no hace más falta sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Porque Él murió y Él pagó el pecado de todo su pueblo. Dice Esdras 3:3, colocaron el altar sobre su base
porque tenían miedo de los pueblos de la tierra y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Bueno, es interesante que ahí que dice que el altar fue colocado sobre su base. Bueno, recuerden, la ciudad está devastada y posiblemente tuvieron que identificar la entrada del templo, y luego que identificaron la entrada del templo tuvieron que buscar aproximadamente el lugar donde el altar original había sido construido. Y sobre ese altar, una vez más, sobre la base de ese altar, reedificaron el altar y pudieron ofrecer un sacrificio. Dice que ellos ofrecieron sobre ese nuevo altar holocaustos a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Bueno, esa era la ordenanza de Dios, que durante todo el tiempo, 2 veces al día, tenían que ofrecer holocaustos por el pecado. Eso representaba el pecado, la pecaminosidad del pueblo, pero también representaba la imperfección de ese sacrificio. Era simplemente una figura. Ese sacrificio no limpiaba el pecado de nadie, simplemente apuntaba hacia la obra de Cristo. Cuando Él viniera a morir en la cruz y pagar por medio de su muerte el pecado de todo su pueblo. Los judíos necesitaban de ese altar. Para eso volvieron, para eso se unieron, para preparar ese lugar de sacrificio. Y nosotros lo que necesitamos cada día, al igual que ellos, es no solamente estar unidos, sino estar conscientes de nuestra pecaminosidad. Somos pecadores, hermanos. Y como pecadores, el medio de gracia que nos ha sido entregado para tratar nuestro pecado es la cruz de Cristo. Ellos necesitaban el altar para que cada día, o por lo menos 2 veces al día, pudieran ofrecer el sacrificio. El sacerdote se paraba frente al altar, traía ese animal así abierto en 2, lo ofrecía, lo ponía sobre la leña, prendía el fuego y esperaba que ese sacrificio fuera consumado. Y eso representaba el pago de mi pecado, o del pecado del pueblo, perdón. Pero hoy nosotros tenemos la cruz de Cristo. La manera de lidiar con nuestro pecado no es un sacrificio de un animal, ni siquiera es nuestro propio sacrificio. La manera de lidiar con nuestro pecado es la cruz de Cristo, mirando la cruz de Cristo. Juan 3, la analogía que el Señor está usando del Antiguo Testamento es la serpiente de bronce que fue levantada para que cuando la serpiente venenosa picara a alguno de los hebreos pudieran mirar a esa serpiente y se salvara. Bueno, ahora nosotros no necesitamos ni un altar ni una serpiente de bronce. Necesitamos mirar a Cristo. Cada uno de tu pecado, cada uno de esas ofensas que cometemos a diario contra Dios, nos debe llevar a la cruz de Cristo. Nos debe llevar a recordar que Él murió por ese pecado, que Él murió para que ese pecado sea perdonado y sea quitado de nuestra vida. La manera de lidiar con mi alma y con el pecado en mi corazón es la cruz de Cristo. Ellos ofrecían un animal, nosotros por medio de la fe contemplamos a ese Cristo muriendo para redimir a su pueblo. ¿Y cuál es la conclusión de ese mirar la cruz? Bueno, que mi pecado ha sido perdonado. La ascensión de Cristo no solamente refleja la aceptación del sacrificio de Cristo, no solamente refleja la contemplación de Dios para con su Hijo que triunfó sobre la muerte y el diablo, sino que la aceptación de Cristo es su sacrificio fue suficiente. De manera entonces que el cristiano no tiene por qué estar sufriendo las consecuencias de su pecado. Sí, vamos a pecar y sí debemos dolernos por el pecado y sí debemos batallar con el pecado, pero una vez que el pecado me sorprende, una vez que el pecado me vence, yo debo ir a la cruz de Cristo a pedir perdón por mi pecado y ese perdón es real y efectivo. Primera carta de Juan, capítulo 1, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Debemos descansar en esa verdad porque el diablo va a venir a nuestra vida, nuestra propia mente, nuestra propia carne va a acusarnos de que hemos pecado contra Dios y eso va a tornarse como en una tortura en nuestra vida.
pero el recordar que hay un altar, que hay una cruz, que hay un cordero que fue entregado por nosotros, y eso nos ha hecho libres. Libres de la culpa del pecado, libres de la esclavitud del pecado, tenemos en Cristo perdón y reconciliación con Dios. Tercer punto y último en esta noche, hermanos, está el versículo 4. Y dice que celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Bueno, esta fiesta solemne, la de los tabernáculos, la Pascua y la de las cosechas, tenían, bueno, puntualmente la del holocausto duraba como una semana. Y durante todo ese tiempo era un día de celebración, era un día festivo. Sí había sacrificios, sí había un tiempo para considerar la ley de Dios y contemplar la obra de Dios, pero también era un día de regocijo, un día de alegría, un día de satisfacción. ¿Por qué? Porque celebraban la obra de Dios en medio de ellos. Era una reunión de celebración y ese es nuestro tercer y último punto, una reunión de celebración. Ellos vienen de varios años de cautiverio, de varios años de sufrir la hostigación, el maltrato, el desarraigo, el estar fuera de su familia, el estar fuera de su tierra, bueno, todo eso. Y ahora Dios en su buena voluntad, por medio de Ciro, los saca de Babilonia, los trae una vez más a Jerusalén, los pone frente al templo y ven ellos como Dios en su misericordia, como una señal clara de reconciliación. Dice, lo primero que van a edificar antes del muro, antes de las puertas, antes del templo es el altar, donde ustedes pueden encontrar reconciliación y paz con Dios. Y ahora, dice el versículo 4, que ellos celebraron las fiestas solemnes de los tabernáculos. Esto está diciendo que ellos no solamente edificaron el altar, como veíamos también en el versículo 2 y versículo 3, ellos automáticamente, una vez que terminaron el altar, pudieron ofrecer un animal en sacrificio. De eso se trata. Pero cuando nosotros pensamos en la iglesia, nosotros debemos recordar que el llamado de la iglesia es un llamado solemne, un llamado a la reverencia, un llamado a tratar a Dios con el respeto que Él se merece. Pero también es un llamado a la iglesia a la celebración, al gozo, a la festividad, no en el sentido como lo vive este mundo. El llamado de Dios a la iglesia por medio del Evangelio es a celebrar la obra de redención que Él ha logrado para nosotros. Dice Éxodo 29:42, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Bueno, esto tiene que ver con el hecho de lo importante o lo relevante que era el sacrificio, lo necesario que era el sacrificio, porque ese era el lugar donde Dios se iba a encontrar con su pueblo. Si no había sacrificio, si no había holocausto, si no había un sacrificio por el pecado, Dios no iba a tener comunión con ellos. Pero luego que esto era ofrecido, era necesario también celebrar ese holocausto y celebrar la obra de reconciliación de Dios. Dice Levítico 23:40, os alegraréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Bueno, esta era la fiesta, 7 días de celebración, 7 días contemplando el sacrificio y recordando que éramos indignos, que no podía haber reconciliación con Dios, pero ahora por medio del Cordero de Dios que ha sido entregado por nosotros, ahora podemos estar en paz con Dios y de alguna manera estamos diciendo, esto hay que celebrarlo. Esto debe ser el gozo de nuestra vida, esto debe ser el motivo de nuestra felicidad, de nuestra alegría, de nuestro deleite. Dios nos ha reconciliado por medio de su Hijo. Esta es una reunión de reconciliación. La iglesia no puede perder de vista esa enorme bendición, que nos reunimos como pueblo para ser uno, como ya vimos, nos reunimos como pueblo para ser liderados, pero también nos reunimos como pueblo para celebrar la obra de Dios.
lo que Él ha hecho, lo que Él nos ha regalado en Cristo. Dice Deuteronomio 16:14, te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita, el forastero, el huérfano, la viuda que está en tus ciudades, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos. Por tanto, estarás realmente alegre. El pueblo de Dios debe ser un pueblo alegre, un pueblo que se deleita. La iglesia debe ser intencional en proporcionar ese espacio, ese lugar donde el pueblo se reúne a deleitarse en Dios, a alabar a Dios con alegría, con gozo y con gratitud. Hermanos, debemos insistir en eso. Que cada uno de nosotros pueda sentir esa libertad de agradecer a Dios, de dar gracias a Dios por lo que ha hecho. Imagínense, ellos estuvieron más de 50 años en Babilonia como esclavos. De repente, de la noche a la mañana, Dios obra en el corazón de Ciro y los pone en libertad y les pone todo lo necesario para que ellos puedan volver a su nación, pero también para que puedan reedificar el templo, el lugar donde ellos iban a tener comunión con Dios y con su palabra. Es algo maravilloso. Y ahora están ahí frente al altar. Y ahora están ahí celebrando. ¿Se imaginan esa reunión, esa alegría, esa gratitud? Bueno, posiblemente el miércoles próximo, los versículos que nos hablan de cómo ellos pusieron la base del templo, también nos hablan de que en ese momento en que la base del templo fue establecido, el pueblo se lloraba y se alegraba y lloraba y así. Bueno, esa debería ser lo normal en la iglesia de Cristo. Nosotros éramos extranjeros y peregrinos, nosotros estábamos perdidos, como hoy compartíamos en Colosenses 1, nosotros éramos esclavos del pecado y nosotros éramos ajenos a Dios, pero Dios en su misericordia, en su gracia nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora tenemos esperanza, ahora podemos tener una relación con Dios y eso debe celebrarse cada día, pero sobre todas las cosas debe celebrarse cuando la iglesia, el pueblo redimido de Dios está reunido, debe celebrar a viva voz la gracia salvadora de Dios. Ellos se reunieron, ofrecieron sacrificio y tuvieron esta fiesta de celebración para con Dios. Bueno, la iglesia no puede perder de vista eso. Somos llamados a celebrar, somos llamados a gozarnos, a deleitarnos en la obra de Dios. Ellos celebraron porque estaban viviendo algo histórico. Nosotros debemos celebrar porque nuestro Dios en su misericordia nos ha hecho parte de su pueblo. 3 cosas, hermanos. Dios bendice a un pueblo que está unido. En segundo lugar, Dios levanta hombres para guiar a su pueblo. Lo veíamos en los sacerdotes. Los hijos de Josadac se levantaron, trajeron al pueblo, los ayudaron en la edificación del altar, ofrecieron el holocausto y ahí están ministrando, guiando al pueblo en las cosas espirituales. En tercer lugar, cada reunión del pueblo de Dios es una reunión de celebración, donde el pueblo, la iglesia de Cristo se reúne para estar juntos, para gozarnos de que nos vemos, de que estamos, de que seguimos adelante, pero por sobre todas las cosas, la celebración mayor del pueblo de Dios es que Cristo es nuestro Rey, de que Él es nuestro Salvador, de que Él nos ha redimido, de que Él nos ha hecho libre de nuestros pecados, de que Él es nuestro Dios, nuestro pastor, que nos guiará el resto de nuestra vida. Debemos celebrar, debemos aprender en esta actitud solemne de celebrar la obra de Cristo. ¿Hace cuánto tiempo, hermanos, que hemos perdido esa sana costumbre de gozarnos en Dios, de deleitarnos en alabanza hacia Él por lo que Él ha hecho con nosotros? Estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios, pero Él en su misericordia nos buscó, nos salvó y nos hizo parte de su pueblo. Y hoy estamos acá en un nuevo pueblo, un pueblo que Él ha creado para sí, para que ese pueblo le alabe eternamente. ¿Saben cuál va a ser la dinámica del cielo?
Bueno, con eso terminamos. Acompáñenme ahí a Apocalipsis 5. La dinámica del cielo, cuando todos estemos allí en la gloria, cuando ya no tengamos más lucha con nuestro pecado, con nuestra carne, cuando ya nos olvidemos de esa aflicción constante en nosotros, que es el pecado, que es nuestra imperfección, dice que esta va a ser nuestra realidad en Cristo. Dice versículo 8 de Apocalipsis 5. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre y nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas en ellos, oí decir al que está sentado en el trono: al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Bueno, la iglesia debe comenzar en esa dinámica de celebración al Cordero de Dios. Bueno, el pueblo de Dios celebraba o festejaba que estaban ofreciendo sacrificios, que habían vuelto a su nación. La iglesia de Cristo celebra al Cordero de Dios. Ese es el motivo de nuestra alabanza, ese es el motivo y la razón de nuestros himnos y de nuestro cántico. Ese es el motivo, debiera ser el motivo de nuestro gozo, de nuestra alegría, de nuestra celebración. Cristo, el Cordero de Dios, que fue inmolado, reina para siempre. Hermanos, que el Señor nos ayude a considerar estas cosas y a honrarlo a Él por todas estas cosas, ¿sí? Oremos y terminamos. Señor Padre, gracias te damos por Cristo y por su obra. Gracias te damos, Padre, porque a través de todas las Escrituras podemos, Señor, ir viendo tu obra, tu redención, tu voluntad prosperada y cómo tú en el tiempo has, Señor, preparado todas las cosas para que cada una de ellas suceda acorde a tu plan, a tu propósito. Señor, gracias por el testimonio que podemos ver reflejado en la vida de Esdras, del pueblo, de esta obra maravillosa que tú hiciste en el pasado. Señor, trayendo a tu pueblo esclavo, liberándolo y trayéndolo a la comunión contigo. Nos hace pensar en nosotros, que de la misma manera éramos esclavos, éramos ajenos a ti, estábamos, Señor, perdidos en un reino de tiniebla, de esclavitud, pero fue a causa de tu llamado, de tu edicto divino, el evangelio que nos llamó, nos buscó, nos hizo libre y ahora nos trajo como peregrinos a la tierra celestial, Señor. Y somos parte de tu iglesia. Y ahora, como partes de esta nueva nación espiritual, la iglesia de Cristo, debemos vivir acorde a esta verdad, Señor, como un pueblo unido, todos juntos, con un mismo corazón, una misma mente. Debemos, Señor, ser sensibles a esos hombres que tú usas muchas veces para guiarnos, para aconsejarnos, para ayudarnos a conocerte más y más. Y por último, Señor, gracias porque dice tu palabra que tú has puesto un cántico nuevo en nuestra boca. Tú nos has dado un motivo de gozo, de gratitud y de celebración, que es Cristo el Señor. Padre, bendice tu palabra y bendice a tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.